Este terrible asesino, en la actualidad segundo en causas de muerte en el mundo, solo después de las enfermedades cardiovasculares, y que cualquiera que lo haya padecido sabe lo terrible que es esta enfermedad. La definición oficial dada por los organismos que estudian esta enfermedad es la siguiente. Es un crecimiento anormal de las células causado por múltiples cambios en la expresión génica, llevando a una desregulación entre proliferación y muerte celular. Prolifera mucho y no se mueren estas células, son inmortales. Estas células, que ahora son muchas, van a evolucionar hasta adquirir diversas capacidades que no tenían de manera original. Por ejemplo, van a invadir otros tejidos y por lo tanto realizar metástasis distantes. Esto lleva a que el paciente tenga una morbilidad significativa, o sea, muchísimas patologías, y si no es tratado adecuadamente, por supuesto, lleva a la muerte de la persona. Es el emperador de todos los males, debido a la gran cantidad de sufrimiento y de dolor que genera y de muerte. Sin embargo, vemos que no es solamente una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. De hecho, hay más de 100 tipos de cáncer, que a pesar de que comparten ciertas características, cada uno va a ser único en muchos de sus aspectos, desde su pronóstico, la manera de diagnosticarlo y la manera de enfrentarse a él. Esto agrega a la dificultad que genera esta enfermedad en sí. ¿Y cuáles son las características que van a tener estas células? Van a ser células inmortales, de división muy rápida, muy resistentes al daño y altamente invasivas. Como vamos a ver aquí, son células terribles cuya función es conquistar a las células que están junto. Estas células cancerosas son básicamente una tragedia biológica. Es la manera en la que esas células tratan de sobrevivir y son sus mecanismos de supervivencia y de tratar de seguir en este mundo que son llevados al extremo por ciertas características o ciertas cosas exógenas o endógenas. ¿Qué tan importante es la enfermedad? No se los tengo que decir, es extremadamente importante, pero traduciéndolo a números, ¿cuántas personas lo sufren? 14.1 millones de casos nuevos se dieron únicamente en el 2012. Este mismo año, 8.2 millones de personas murieron y siguen muriendo al año por esta causa, por los cánceres en general. 32.6 millones de personas viven con esta enfermedad en el mundo y es importante que va en aumento. La prevalencia cada vez es mayor del cáncer en general, a pesar de que hay algunos que hemos más o menos logrado controlar e ir reduciendo, que es una gran tragedia. Ahora, en este cuadro sacado de las páginas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, lo que presenta es la incidencia del cáncer, o sea, cuántas personas le dan, y de esas cuántas fallecen, de manera que las líneas azules es las personas que se enferman de esta patología y la roja es cuántas personas mueren. Como podemos ver, en los países más desarrollados, a pesar de que la incidencia es mayor que en los países no desarrollados, la mortalidad es pequeña en comparación, en proporción. O sea, de todos los que se enferman, más o menos un tercio o menos muere por esta causa. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a países, por ejemplo, en América, vemos que en Sudamérica la mortalidad es mucho más alta a pesar de que la proporción de personas que lo padecen es más pequeña. Tendencia que se mantiene, mientras más pobre es el país, menos personas padecen el cáncer, pero más mortales. Y si lo analizáramos únicamente por mortalidad, veríamos que en la mayoría de los países la mortalidad es igual. O sea, es muy alta la mortalidad. Esto implica que todo el cáncer en el mundo, más de la mitad de las muertes, se den en países en vías de desarrollo, a pesar de que hay mucha menos gente enferma por esto. Y mientras un país va teniendo un sistema de salud más desarrollado y más complejo, aumenta la proporción de personas que tienen cáncer. También por esto ha ido aumentando en los últimos años, debido a que países que estaban en vías de desarrollo, pues sí logran desarrollarse algo y entonces es más probable que desarrollen cáncer. Ahora, ¿qué lo causa? Vamos a estudiar específicamente de dónde viene esta terrible patología. Pues evidentemente aquí tenemos un estómago humano. Esta es la mucosa del estómago y como vemos tenemos una gran cantidad de células. Y de todas estas células, estas tienen que estar respondiendo de manera constante al ambiente. Por ejemplo, estas del estómago tienen que responder a lo que nosotros comemos, a si comemos irritantes, si no comemos irritantes, etc. Cuando nosotros nos irritamos o cuando estas células están en contacto con algo que las daña, van a empezar a liberar una serie de sustancias como citocinas y factores de crecimiento. ¿Qué van a hacer? Si, por ejemplo, aquí hay una bacteria, vamos a ponerla de otro color, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que aquí viva mi Helicobacter pylori,
Esto genera un daño importante en todas las células que están junto, evidentemente. Ese daño, evidentemente, también va a tener que ser reparado por las células para que el estómago no se le haga un hoyo, una úlcera o lo que nosotros queramos. De manera que vamos a tener en todos los tejidos, especialmente los que están en contacto con el medio ambiente, con el medio afuera, por ejemplo los pulmones y el tracto gastrointestinal, pero también la piel. Estos van a ser llamados epitelio en general y van a tener células madre. Estas células van a tener una respuesta. Cada vez que hay daño o cada vez que pasa X cantidad de tiempo, las citocinas y los factores de crecimiento que van a estar embebidos en ese ambiente, o sea que van a estar siendo liberadas de manera constante, inducen algo llamado división celular. O sea, de una célula progenitora se van a hacer dos y de estas dos células van a llegar y van a, digamos, tapar el hoyo o reparar las células que se habían dañado por ese insulto que nosotros habíamos tenido, que en este caso era la bacteria Helicobacter pylori. Esto es algo normal, todo el tiempo estamos liberando factores de crecimiento que llegan a nuestro epitelio y este epitelio entonces hace división celular y se reparan estas células con células nuevas. Y si alguna de estas células no estuviera en condición, entonces sufre el proceso de muerte celular llamado apoptosis. Entonces, este proceso o este balance entre la división celular, o sea, el generar células nuevas, y que mueran otras células, mantiene una cantidad constante de células en el cuerpo. Es muy lógico entonces decir que, bueno, si no se muere ninguna de mis células, pues las células se empiezan a acumular y entonces tengo un tumor. Si por el otro lado, lo que tengo es que se dividen demasiado estas células, aunque se mueran, también voy a generar un tumor. O sea, voy a tener una bola de células en alguna parte. De nuevo, porque haya demasiada proliferación o porque la célula no muera por alguna razón. Este tumor, ojo, no es lo mismo que cáncer. Hay tumores benignos que simplemente la célula crece y crece y crece y nunca le dan problemas a la persona. O sí le dan problemas, pero no tiene todas las características del cáncer. Bueno, para nosotros es fundamental no solamente saber que uno tiene cáncer, sino qué tipo y cuánto tumor puede haber. Entonces, el tipo lo sabemos por una biopsia. Normalmente les vamos a pedir saber qué biopsia es para elegir el tratamiento y estar seguros de qué tipo de tumor nos enfrentamos. Pero el otro es cuánto tumor hay. Tú puedes tener, por ejemplo, un cáncer de mama, tener una bolita en la mama y no tener nada más. Eso es una etapa localizada. Si en esa bolita se acompaña de alguna bolita en la axila o por aquí por el cuello, estamos hablando de una etapa localmente avanzada porque ya los ganglios están afectados. Pero si esa bolita o esas células que estaban en la mama viajan a otro lugar o a otro órgano, como puedan ser los huesos, el pulmón o el hígado, estamos hablando de metástasis. Antes, cuando esto pasaba, cuando estas células tumorales se salen de su lugar de origen, estábamos nosotros también preocupados porque las probabilidades que tenemos de que esa enfermedad desaparezca son muy bajas. De hecho, de lo que hablamos hoy más es de cronicidad, de que esas células se queden dormidas y puedan estar así meses o incluso años. Entonces, para eso ha habido nuevas tecnologías, terapias blanco que sí están siendo efectivas. Hay muchos estudios que han demostrado que usar estos tratamientos mejora su calidad de vida y es muy importante en estos momentos, cuando está esta etapa de la enfermedad, también ir de la mano con algún algólogo o con tratamiento de soporte para ayudar a aliviar síntomas. Uno no debe estar nunca solo en el diagnóstico del cáncer y ningún oncólogo que conozcan les va a dejar y les va a abandonar. Debe haber un equilibrio entre esta muerte celular y esta división para que nosotros tengamos un cuerpo sano y unos tejidos sanos. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual las células se duplican? Ya quedamos que cuando hay daño, entonces mi célula tiene que responder, si es una célula madre, y dividirse. ¿Cómo se hace esta respuesta? Pues todas las células van a tener una parte llamada el núcleo, en el cual están metidos los cromosomas, y en los cromosomas tenemos el ADN, todos los genes del cuerpo. Y en los genes vamos a tener dos genes muy especiales. Esto se va a llamar protooncogenes y genes supresores tumorales. ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo libero estos factores de crecimiento para que mi estómago sepa que tiene que reparar este hoyo que está haciendo la bacteria? Pues vamos a activar tanto protooncogenes como genes supresores tumorales. Van a generar que esta célula diga, ok, es tiempo de dividirse, dividámonos. Entonces va a tener una serie de mecanismos con los cuales vamos a tener por fin esta división celular y que nosotros
ya tengamos una célula nueva o 2 células nuevas o 10 células nuevas. Pero al mismo tiempo, como hay riesgo de que la célula se divida, porque pues, puede dar cáncer, vamos a tener otros genes muy famosos llamados genes supresores tumorales. Estos genes de lo que se encargan es de inhibir ese desarrollo de los cánceres, supervisan a estos para que digan, ok, sí divídete, tapa el hoyo que generó la bacteria, pero no te salgas de control. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer mi célula? Pues para yo de una célula pasar a tener 2 células, lo primero que tengo que hacer es copiar toda mi información genética. Entonces la célula va a sufrir en este proceso llamado mitosis de duplicación de su ADN y después separación en 2 células hijas que tienen exactamente la misma cantidad de ADN y de manera ideal debe tener los mismos genes específicos. De manera que activa una serie de mecanismos o una serie de procesos celulares en los cuales una proteína va a ir copiando toda la información genética de esta célula, hasta que tiene, por supuesto, la información genética duplicada. Pero una célula, por ejemplo, las del estómago, que cada 4 a 6 horas tienen que ser todas nuevas, eso genera un riesgo mucho mayor de que de estas 3,000 millones de letras que se tienen que copiar, alguna se copie mal. Esto significa que con el paso de los años, obviamente si cada 4 a 6 horas tengo que cambiarlas, si ya llevo 60 años cambiándolas, la probabilidad de que haya copiado muchas letras mal empieza a ser mayor. Si a esto le agregamos que a veces hay ciertos agentes que se llaman disruptores, que es como cuando el profesor le dice, hey tú, ¿estás copiando? Y entonces ya tiene que voltear y se distrae, y entonces ya no puede copiar de la manera óptima. Estos disruptores aumentan mucho el riesgo de que haya copias mal hechas y entonces ahora en vez de tener 2 células que eran iguales a la célula original, tengo células que tienen mutaciones. Hay mutaciones o hay cánceres muy agresivos o más bien cánceres muy fáciles de hacer, que con una sola mutación es suficiente, pero normalmente necesito 3 mutaciones. Con 3 mutaciones en mi célula es suficiente para que yo tenga cáncer. ¿Cuáles van a ser algunos de los poderes más importantes que van a tener en general los cánceres? Ya quedamos que van a evitar la destrucción por el sistema inmune, van a tener un metabolismo energético diferente a las demás células, son mucho más eficientes para consumir energía, de manera que pueden robar la energía a las células que están junto, van a tener inflamación en los tejidos, de manera que van a dañar a las células normales mientras ellas van a ser inmunes a este proceso. Van a tener esta inestabilidad genómica y gran capacidad para la mutación que va a favorecer todos los demás, entonces va a volverlas más fuertes y más probable que sobrevivan. Van a empezar a producir vasos sanguíneos cuando ya son muchas, de manera que pueden administrar ellas mismas su flujo de sangre cuando en el cuerpo de manera normal lo haría el endotelio. Van a poder invadir y hacer metástasis a tejidos distantes. Ya no van a ser susceptibles a la apoptosis y a la muerte celular, entonces son células inmortales. Esto es lo mismo, van a poder duplicarse y duplicarse de manera indefinida, mientras que nuestras células normales en el cuerpo solamente pueden duplicarse hasta 50 veces o replicarse hasta 50 veces. Van a sostener ellas su propia proliferación a través del metabolismo energético, de la resistencia a la muerte celular, y ya no van a necesitar o ya no van a responder a otras sustancias que inhiban el crecimiento. Entonces, todas estas mutaciones van a generar en estas células cancerosas que sean, como ya quedamos, extremadamente resistentes y extremadamente invasivas. Génesis para nutrir a todo el tumor. Otras van a ser encargadas de ir a otros tejidos e invadirlos. Otras van a ser encargadas de inhibir al sistema inmune. Otras van a darle fijación, por ejemplo, o van a estar quiescentes, no van a hacer nada y entonces no van a permitir que el tratamiento o la quimioterapia entre y las mate, para que cuando las demás falten porque la quimioterapia las esté matando, estas pueden compensar y volver a generar todo el tumor. Mantenerse un peso sano, esto debido a que la obesidad genera muchas hormonas y el consumo de muchos de los, ahorita lo vamos a ver, pero de algunos alimentos puede ser también carcinógeno. Entonces, ponerse en forma y mantener un peso sano evita o disminuye el riesgo de que las células se copien mal o copien mal su información genética y además fortalece nuestro sistema inmune para que cuando detecte un cáncer específico pueda destruirlo de manera más eficiente. Necesitamos una dieta saludable y equilibrada, muchas verduras y frutas. Esto debido a que todos estos colores tan vívidos que tienen las frutas y las verduras son causados por antioxidantes, por moléculas que previenen que se copie mal, porque los radicales libres, por ejemplo, también son disruptores.
Y entonces el consumo de muchos colores de frutas y verduras puede generar un efecto protector y de nuevo puede fortalecer el sistema inmune para detectar y eliminar diferentes tipos de cánceres. El Ganoderma o reishi es un hongo que ha sido utilizado durante miles de años en la medicina tradicional china y recientemente está recibiendo mucha atención de la comunidad científica por sus beneficios para la salud, que incluyen, por ejemplo, una mejor función inmunológica, efectos de lucha contra el cáncer, propiedades antiinflamatorias y mucho más. Dentro de la medicina tradicional china se conoce el Ganoderma como el rey de los hongos y tradicionalmente se ha utilizado como un medicamento adaptógeno que ayuda a nuestro cuerpo a lidiar con los efectos del estrés, de la inflamación, los efectos negativos y los bajos niveles de energía, la mala circulación y los desequilibrios hormonales. Algunos estudios recientes han demostrado de que el Ganoderma tiene capacidades antioxidantes que ayudan al cuerpo a combatir el cáncer. El cáncer es una de las enfermedades más complicadas dentro de la medicina. Puede tomar muchas formas y tiene cientos de variables que hacen con que esta enfermedad sea difícil de tratar. El Ganoderma ha demostrado tener capacidades antitumorales que son muy útiles en el tratamiento contra el cáncer. El Ganoderma está lleno de nutrientes importantes, más específicamente antioxidantes, betaglucanos y aminoácidos que nos ayudan a combatir esta enfermedad. Los investigadores creen de que uno de los componentes más beneficiosos de este hongo son sus polisacáridos, sustancias inmunomoduladoras que tienen capacidades antitumorales y protegen el ADN de nuestras células, bloqueando las mutaciones y conservando nuestras células sanas en el cuerpo. Escuchen esto, según algunos estudios, ciertos hongos medicinales ayudan a combatir el cáncer porque sus polisacáridos tienen importantes beneficios biológicos que son antioxidantes, neuroprotectores, poseen propiedades antidiabéticas, antiosteoporóticas y capacidades antiestrés. Todos estos beneficios brillan en la prevención y tratamiento contra el cáncer, especialmente porque los estudios han arrojado resultados prometedores que vinculan el Ganoderma con la prevención contra el cáncer y además ya se ha utilizado con éxito para combatir tipos de cáncer de próstata, por ejemplo, hígado, mama, ovarios, incluso pulmones, muchas veces en combinación con otro tratamiento. Si usted en algún momento quiere tomar un suplemento con Ganoderma, elíjase uno que proporcione por lo menos 1500 miligramos de este hongo por día. Quiero puntualizar algo que me parece importante y es que no estoy en contra de la terapia convencional, porque la idea es que las personas que de pronto tengan algunas patologías que vamos a mencionar ahora, pues no alejen su terapia convencional, sus pastillas que les dan normalmente en las consultas. El Ganoderma lucidum es una terapia coadyuvante para estas patologías, eso es bien importante. El Ganoderma lucidum tiene muchísima evidencia en diabetes, hipertensión, asma, enfermedad renal, cáncer, Alzheimer, migraña y muchas otras patologías. ¿Cómo nos podemos nosotros dar cuenta de esto? Aparte de los estudios científicos, hay mucha evidencia en revistas médicas importantes como lo son PubMed, en donde hay más de 1300 estudios de Ganoderma lucidum, Cochrane, en donde hay más de 400 estudios científicos, y New England Journal of Medicine, que son revistas que a nosotros como profesionales de la salud nos da mucha tranquilidad poder recomendar este hongo a cualquier persona. La estructura en la naturaleza que tiene más antioxidantes es el Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum tiene el contenido de antioxidantes más alto que cualquier otra sustancia en la naturaleza. Y en nuestro producto de Ganoderma lucidum de GanoExcel tenemos la oportunidad de tener el extracto hidrosoluble con toda la cantidad de antioxidantes que nos brinda en la naturaleza. Por eso es importante que entendamos el poder que tenemos al consumir los productos de GanoExcel. El Ganoderma lucidum es un hongo basidomiceto de la familia de los poliópodos que crece en las selvas tropicales húmedas, especialmente de Asia. Pero ¿cuál fue la ventaja de GanoExcel? Que tiene una patente sobre el cultivo para que crezca en condiciones naturales sin perder los beneficios del producto, y eso lo hace completamente poderoso. El Ganoderma lucidum es un cúmulo de sustancias que nos permiten por sí solas, cada una de ellas, tener beneficios, pero el Ganoderma lucidum la recoge, lo cual lo hace un superalimento. Iniciando, los triterpenoides son sustancias que le dan el sabor amargo al Ganoderma lucidum, y es lo que le dio la idea a Mr. Leao Sun Sen de combinarlo con la bebida más consumida del mundo, el café, y lo hace
completamente poderoso, ya que es un hábito que tenemos la mayoría de las personas en el mundo. Estos triterpenoides tienen muchas funciones a nivel del cuerpo. Tienen actividad antioxidante, tienen actividad también antimitogénica, es decir, que evitan que las células de tu cuerpo se transformen y nos lleven a un cáncer. Lo tercero, tiene efecto también en disminuir el colesterol de tu cuerpo y adicionalmente tienen efecto para estimular el sistema de defensas. Una de las enfermedades más catastróficas que puede enfrentar un ser humano es el cáncer. Y afortunadamente en esta terrible enfermedad el Ganoderma lucidum tiene muchísima evidencia. Evidencia en cáncer de seno, en cáncer de cervix o cuello uterino, evidencia en cáncer hepático, evidencia en cáncer de colon. ¿Cómo actúa el Ganoderma lucidum en este tipo de patologías? Lo que hace es inhibir la vía de las cateninas y la vía de las caspasas. ¿Qué hace con esto? Disminuye la posibilidad de que este cáncer haga metástasis. Y no hay necesidad de ser médico o profesional de la salud para darse cuenta que un cáncer que se encuentra quieto, que no está diseminado, es mucho más fácil de tratar que uno que se encuentra diseminado. Muchos oncólogos a nivel mundial lo están utilizando con una terapia coadyuvante con Ganoderma lucidum. Utilizan quimioterapia, radioterapia y Ganoderma lucidum con unos resultados extraordinarios en los pacientes. De hecho, Cochrane tiene una recomendación 2B para el Ganoderma lucidum en este tipo de patologías. Algo increíble para algo que no es un medicamento, sino que es considerado como un suplemento vital.